Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Creciendo, me multiplico. Y leemos en Ezequiel capítulo 47, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de las corrientes. Esta vez el agua me llevaba a las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a los lomos. Y viendo este hermoso principio de cómo poder alcanzar las profundidades de la presencia de Dios, de cómo crecer espiritualmente, de entender que nacemos siendo bebés espiritualmente y tenemos que aprender muchas cosas. Por eso no hay tal cosa como pretender haber nacido de nuevo y creer que solos, sin papá, sin mamá, sin quien nos alimente, sin quien nos dé un techo, sin quien limpie la cola, sin quien ponga cremita en sus partes íntimas porque muchos bebés se queman. Todo el cuidado que tiene un bebé, es imposible que un bebé o un adulto diga: yo desde que nací del vientre de mi madre me crié solo en mi casa y salí adelante. No necesité de un hogar. Igual los supuestos cristianos que creen que en casa se curan las heridas solos, se alimentan solos, se protegen solos, se dan calor solos, se alimentan solos y crecen solos. No existe tal cosa. Es necesario, así como naturalmente necesitamos de quienes nos cuiden, hasta el punto donde ya nos podemos cuidar solos, claro que sí. Pero eso solamente significa que hemos alcanzado una madurez espiritual. Y cuando alcanzamos una madurez espiritual significa que ya estamos cuidando a otros. Entonces vimos cómo crecer espiritualmente, el significado de doblar nuestras rodillas. Pero cuando empezamos a crecer, nos tenemos que multiplicar. No hay otra opción. Todo lo que crece se multiplica. Y dice aquí Ezequiel 47, versículo 4, esta vez el agua me llevaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, después hay otro proceso, el agua me alcanzaba a los lomos. Sé que hay canciones que dicen el agua me llega hasta los lomos y creíamos que los lomos eran como tiene el lomo la res, que lo tiene arriba, ¿cierto? Arriba de sus hombros. Ahí están los lomos de una res, los lomos de un cerdo. Esa es la parte más tierna de un animal. Por eso es la más costosa, porque es la más blanda. Pero los lomos del hombre no están en el mismo lado. Los lomos del hombre son los testículos. Esa es la palabra original. En los lomos, en los testículos. Y cuando vemos Nueva Traducción Viviente, una de las traducciones dice de la siguiente manera: después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la cintura. Ya lo nombran cintura, no le nombran lomos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya después de doblar nuestras rodillas y crecer espiritualmente, el agua nos llega a un punto donde necesitamos crecer y multiplicarnos. Los lomos, los testículos, son un símbolo de reproducción. ¿Y
quiero llevarlos a un versículo para darme a entender más claramente y que puedan ver este significado en otra parte de la Biblia. Génesis capítulo 35, versículos 10 y 11. Y dice la palabra de Dios. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, le dijo Dios a Jacob. Por eso, creciendo, me multiplico. Pero continúa diciendo, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus testículos, de tus lomos, de lo que engendres, de tu generación, de tu simiente. Ese es el verdadero significado. Por eso cuando el agua llega a nuestros lomos, Dios está hablando que después de doblar nuestras rodillas, debe obligatoriamente el agua llegarnos a un punto donde empezamos a multiplicarnos. Crecemos y nos multiplicamos. La voluntad de Dios es que haya multiplicación en toda su creación. Dios, después de crear al hombre, hacerlo a su imagen y semejanza, Efesios 2:10 nos dice cómo nos creó. No nos creó con la palabra, no dijo hágase el hombre y el hombre se hizo. No, Dios nos formó del polvo de la tierra con sus preciosas manos, tomó agua, el agua tipo de Dios, porque el polvo con el agua se convierte en barro. ¿Ves la importancia del agua? El polvo en sí solo es polvo. A Satanás le dijo que se arrastraría y comería polvo. El polvo enferma, el polvo daña, el polvo destruye, el polvo acaba con las cosas. Pero el polvo con agua es barro y cuando está en las manos de Dios es moldeable para poder hacer vasijas útiles en las manos de Dios. La palabra lo enseña. Y después de formarnos, nos dio aliento de vida. Sopló sobre nosotros, neuma, aliento de vida. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, que nos bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso dentro de cada simiente el potencial de engendrar y poder reproducir. Solamente miremos cada árbol cargado de frutos para poder percibir que Dios ama la fructificación, o sea, la multiplicación, y que todo lo que crece se multiplica. No he visto el primer árbol que crezca sanamente, hablemos de un árbol de naranjas, y no salgan naranjas. Pero es increíble ver cómo las naranjas que crecen, ellas también tienen dentro de ellas semillas para que puedan producir otros árboles y esos otros árboles produzcan otras naranjas. Todas las cosas saludables y llenas de vida se deben multiplicar, se tienen que multiplicar. Los animales se multiplican, las plantas se multiplican, los alimentos se multiplican. Toda la creación de Dios se multiplica. Un grano de maíz produce más de 1000 gramos en la primera generación y más de 1 millón en la segunda. Y para que la vida pueda mantenerse, lo esencial es que se tenga que multiplicar, si no, no se mantendría, porque viene la muerte, el deterioro. Y si todo lo que nace no se multiplica, lo primero muere y no habría más vida. Por eso el principio de la multiplicación fue parte importante de Dios, lo vemos en la iglesia primitiva, lo vemos en todo. Por eso cuando crecemos en Dios nos multiplicamos, todo en nuestra vida se tiene que multiplicar. Dios le estaba hablando a Ezequiel a través de esta visión, diciéndole que cuando el agua, su presencia, llegara hasta los lomos, hay un momento en el cual nuestra vida tiene que multiplicar lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que somos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es por eso que los dones y talentos los ponemos al servicio de Dios,
porque son de Él, nada nos pertenece a nosotros. Somos mayordomos de todo lo que tenemos. Cuando vemos Hechos capítulo 6 del 1 al 7, capítulo 9 versículo 31 y el capítulo 12 versículo 24 al 25, entendemos la voluntad de Dios, la cual es el crecimiento y multiplicación. Allí mostraba cómo la iglesia crecía y se multiplicaba. Esto no es una adicción, no. La multiplicación tiene que ver con lo que Dios bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios nos da la bendición para multiplicarnos. El problema es cuando hay multiplicación sin la bendición de Dios. Ese sí es un problema. Porque todo lo que Dios hizo y bendice, eso se multiplica. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que la razón principal por la cual Dios nos ha dado vida y vida en abundancia es la de multiplicar esa misma semilla. Por eso Dios dijo, vayan y hagan discípulos, vayan. La gran comisión es una orden para todos. Cada vez que tú compartes un tema, cada vez que tú compartes un devocional, cada vez que tú invitas a alguien a la casa de Dios, cada vez que tú le compartes a alguien de tu testimonio, cada vez que tú no niegas que eres hijo de Dios, cada vez que tú puedes hablar algo hermoso de Dios, algo de tu casa de oración, estás multiplicando. Hay muchas maneras de multiplicar. Tal vez algunos son tímidos, no saben hablar, no pueden y multiplican a través de finanzas para que otros vayan y prediquen a los que lo necesitan. Otros lo hacen con sus talentos porque no tienen ingresos. Yo sirvo, yo hago, yo voy, yo digo, yo saco una copia, yo saco dibujos, yo hago lo que sea y voy porque quiero multiplicar esa semilla de salvación en mi vida en otros. Porque tendremos que dar cuentas y Dios dice que no tenemos que negarlo, que todo aquel que niega a Jesucristo en el mundo, Él lo negará delante de su Padre. Y no se trata de que si tú me niegas yo te niego, se trata de que recogemos lo que sembramos. Y si negamos a Jesucristo, Dios ¿cómo va a decir delante del Padre? No, Él sí es mi hijo, Él sí es realmente un siervo de nosotros, Padre. No lo puede hacer porque estaría mintiendo. Entonces no se trata que Dios nos pague con la misma moneda. Se trata de que hay principios que Dios ha dejado y la multiplicación es uno. Por eso nosotros tenemos que extender el reino de Dios de la manera en que sea, de la manera en que Dios nos haya puesto. Tenemos que compartir. A los primeros es nuestra familia, los nuestros. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿A dónde van? Es nuestra preocupación. Es inquietante poder ver seres que amamos, que no se inmutan, que están allí, quietos, que se les puede hablar de Dios, pero da igual se hable o no se hable, y es triste. Pero nuestra tarea es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El resultado depende de cada persona por su libre albedrío, si lo quiere tomar o no. Así que nosotros continuemos creciendo porque vamos a multiplicar si la vida de Dios está en nosotros. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta linda mañana, por este tiempo que nos regalas, por tu bendición que no añade tristeza, Dios, por enseñarnos el principio tan grande de la multiplicación, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra me enseña que tus primeros discípulos andaban en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu Santo, y las iglesias se multiplicaban. Entonces dice que las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y crecían fortalecidas por el poder del Espíritu Santo, que es todo lo que necesitamos, Dios. Pero para eso necesitamos unidad, crecer en ti y entender que debe haber multiplicación en nosotros. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por darnos la bendición, Señor, de poder entender estos principios. Y ayúdanos, bendito Dios, a que tu palabra se extienda, Dios, en nuestro entorno. No lo podemos hacer a nivel mundial. Es muy difícil. Por eso qué hermoso que
pudiesen haber iglesias locales en todo lugar, Dios, donde se predicara tu palabra. Ayúdanos, Padre, mientras tanto en nuestro entorno a mostrar la verdad a muchos, que si lo aceptan o no lo aceptan, no es nuestra parte, no nos compete a nosotros. Pero que si Dios sabía que cada persona a la que le lleguemos le iba a aceptar en su corazón, habremos ganado mucho, porque un día se acercará a ti y te reconocerá y te amará y también nacerá de nuevo y también crecerá espiritualmente doblando sus rodillas y también multiplicará a otros y conocerá a ese hacedor de milagros que hemos estado hablando. Gracias por esta preciosa palabra, Padre. Quedamos en tus manos, entrando al trono de la gracia a través de Jesucristo y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Hacia la gloria, hacia la